Hola, Dios te bendiga. Acá te saluda el pastor Johan de la Iglesia Luz del Mundo. Bueno, estamos aquí una vez más para compartir la palabra de Dios, así que espero que estés expectante a la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 10. Y vamos a leer otro versículo que está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Primero vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 10 y dice: averigüen bien lo que agrada al Señor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 9 dice: así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausente de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Amén y amén. Francis Bacon, fundador de la filosofía política, dio esta frase: el conocimiento es poder. Significa que mientras más conocimiento una persona tenga sobre algo o alguien, más poder tendrá. Esta frase se refiere a cómo el conocimiento sobre algo nos entrega más opciones y mejores maneras de enfrentar las situaciones. ¿Qué cosa llama la atención de Dios? ¿Cuál es el interés de Dios para con sus hijos? Es el interés por conocerlo a Él. De todos los deberes cristianos, no hay otra cosa que la Biblia recalque más, que es el deber de conocerlo a Él. Mi pregunta es ahora: ¿conoces a Dios? ¿Realmente lo conoces a Dios? No estoy diciendo si sabes de la Biblia. No dije si estudiaste en un seminario bíblico. No dije si vienes a la iglesia regularmente, si asistes a una iglesia regularmente. Hoy sería en Zoom, ¿no? Te estoy preguntando si realmente conoces a Dios. Si yo les preguntara para qué vino Jesús a la tierra, ¿qué me dirías? Te voy a dar 5 segundos para que lo pienses. Y estoy seguro que yo sé qué me vas a responder. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de que Jesús venga a la tierra? Creo que todos lo sabemos, casi de memoria, ¿no? Porque muchos de nosotros diríamos: bueno, Jesús vino a la tierra para salvarnos del poder del pecado, para darnos vida eterna. Pero estas cosas son las consecuencias de la verdadera razón por la que Jesús vino a la tierra. Él mismo dijo en Juan capítulo 17, versículo 3: y este es el requisito para que obtengan la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que tú enviaste a la tierra. Ahí está. El verdadero propósito por el que vino Jesús a la tierra es para que nosotros conozcamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Los grandes apóstoles como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, hablaron acerca de la necesidad de conocer a Dios. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Filipenses 3:8: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:10: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Miren esta declaración poderosa. Cuando el apóstol Pablo conoció a Jesús, esta es la declaración: quiero sufrir con Él y participar en su muerte. ¡Wow! Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18: conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Amén y amén. Para el creyente no hay nada más importante que conocer a Jesús. Y escúchenme con atención: es aquí donde radica todo el ataque del diablo para que no conozcas a Dios. El diablo va a poner toda su concentración
toda su fuerza para atacar, para que no busques a Dios, para que no estés orando, para que no tengas intimidad con Dios. Te va a distraerte para que no conozcas a Dios. Ahora, si eres victorioso en este punto, en la intimidad con Dios, en la oración, en la búsqueda de Dios, en conocer mejor a Dios, entonces habrás tenido un día victorioso. ¡Aleluya! Mira lo que te voy a decir. El gran secreto para el éxito de la vida del cristiano se resume en una frase: conocer a Dios. Y créanme, yo sé que estamos pasando por un tiempo difícil, estamos en la pandemia, pero estoy convencido que estamos en el mejor momento para descubrir quién es Dios y conocerlo profundamente. ¿Cuántos dicen amén? Los mejores momentos de David fueron los desiertos, donde él aprendió a buscar y a conocer a Dios. Miren, los nombres de Dios: Jehová Nisí, el Señor es mi bandera; Elohim, el Creador Todopoderoso; Jehová Jireh, el Señor proveerá; Jehová Rafa, el Señor sana; Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos; Jehová Shalom, el Señor es paz. Casi todos los nombres de Dios fueron nombrados por los hombres y mujeres de Dios al descubrir quién es el Dios que habían conocido y experimentado en situaciones adversas. Y necesito que comprendas que no es lo mismo conocer a Dios que conocer acerca de Dios. Parece lo mismo, pero no lo es. Lo mismo sucede con Dios. Quizás tenés mucha información de Dios. Quizás tengas años leyendo la Biblia, leyendo libros cristianos, escuchaste muchas prédicas por YouTube. Pero eso no significa que lo conozcas a Dios. Hay teólogos que conocen la Biblia completa y enseñan, pero no tienen una relación con Dios, no conocen a Dios. Y es verdad. Y es más, si una persona me dice que sabe Biblia, pero no me dice nada acerca de su relación con Dios, su conocimiento bíblico es en vano, no sirve de nada. Porque hasta los demonios conocen a Dios y le temen. Dice en Santiago capítulo 2 versículo 19: ¿crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un Dios, un solo Dios, y tiemblan de miedo. Hay una gran diferencia entre conocer a Dios y saber acerca de Dios. El deber cristiano es conocer a Dios y no acerca de Dios. Y miren, te lo advierto, Satanás va a descargar toda su ira, todo su poder, toda su furia para distraerte, para que no conozcas a Dios, para no desarrolles su relación personal de intimidad, para que crezcas y desarrolles esa relación con Dios. El diablo va a interrumpir. Al diablo no le interesa tanto si vas a la iglesia, al diablo no le importa si lees Biblia o muchos libros cristianos, pero el diablo hará todo lo posible para que no ores, para que no tengas intimidad con Él, no desarrolles una relación profunda con Dios. ¿Saben cuándo el diablo descarga toda su furia? ¿Cuando te va todo bien? No. ¿Cuando tienes todo lo necesario y hay paz? No. Cuando tomas la decisión de desarrollar más tu relación con Dios para conocerlo, ahí el diablo va a descargar toda su furia. Cuando eres un cristiano pasivo, ni te preocupes. Ni te preocupes por el diablo, porque no te va a molestar. Es más, te va a decir: seguí, estás en el buen camino. Seguí nomás, te va a decir el diablo. Las veces que el diablo se presentó a Jesús fue para interrumpir, para molestarlo en sus tiempos de intimidad con su Padre. Cuando Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto, donde estuvo 40 días de ayuno y oración para relacionarse con su Padre, para recibir instrucción, para recibir las fuerzas necesarias para emprender el ministerio. 40 días de retiro espiritual. Pero miren qué sorpresa. El diablo estuvo ahí. ¿Quién dice que en los retiros? ¿Quién dice en tu momento de intimidad o cuando estés
en tu tiempo de ayuno y oración el diablo no está presente. El diablo estuvo ahí. Y lo más sorprendente no es que estuvo el último día. ¿Saben cuánto tiempo lo molestó el diablo a Jesús? Porque nosotros tenemos la idea de que el diablo apareció el último día cuando Jesús tenía hambre, pero el texto bíblico dice en Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. El diablo buscó romper la relación de amistad, de intimidad. Buscó entorpecer el tiempo de oración de Jesús con su Padre. ¿Cuándo? Un día no, todos los días. Todos los santos días. El diablo todos los días te va a molestar. Te va a entorpecer la relación con Dios. Va a distraerte. El diablo va a hacer todo lo posible para distraer tu tiempo con Dios. Para distraer tu oración, para distraer tu tiempo de intimidad con Dios. Y te puedo asegurar, el diablo no es que te va a aparecer así como violentamente para interrumpir esa relación con Dios. No, el diablo va a interrumpir de una manera sutil, de una manera silenciosa, de una manera que quizás vos no te das cuenta, y quizás para vos esto no es algo amenazador, sino algo atractivo. Quizás tus tiempos de, tus tiempos libres, quizás tus novelas, los Netflix, ¿no? De esa manera el diablo te va a distraer sutilmente. Y si lo hizo con Jesús, también lo va a hacer con nosotros. Por eso es que a veces nos resulta más fácil servir a Dios que tener tiempos de intimidad con Dios. Nos resulta más fácil leer un libro cristiano que orar. Nos es más fácil venir a la iglesia que orar. Nos es más fácil estudiar en un seminario bíblico o ir a un encuentro de un retiro espiritual que orar, que tener un tiempo de intimidad con Dios. Hay gente que está dispuesta a sacrificar su tiempo, dinero, familia, trabajar para servir a Dios, y está muy bien. Debemos hacerlo, pero siempre y cuando que eso sea el resultado de haber estado primero con Dios. Escuchaba a un pastor que viajaba por todo el mundo predicando y enseñando la palabra de Dios, haciendo obra para Dios, pero no encontraba tiempo para estar con Dios a solas. Y un día el Espíritu Santo inquietó su corazón diciendo: estás perdiendo la relación conmigo. Y el pastor tuvo que dejar todo, tuvo que parar todo y volver a relacionar, volver a recuperar esa relación que se perdió con Dios. El diablo sabe que el secreto donde radica la fuerza de un cristiano, de un hombre y mujer de Dios, está en su comunión, está en su conexión con Dios. El diablo sabe que cuando una mujer y un hombre de Dios se conecta con Dios y recibe la fuerza y los recursos espirituales de Dios, en ese lugar de intimidad será el arma para contraatacar al enemigo, al diablo. El diablo lo sabe. Por eso Jesús y todos los apóstoles nos manda a conocer a Dios y no acerca de Dios. Jesús tuvo que reordenar las prioridades de Marta, porque Marta es de los cristianos que sirven para Dios sin antes haber estado primero con Dios. En Lucas 10:41, pero el Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa que le vale la pena preocuparse, y María la ha descubierto y nadie se la quitará. Lo que Jesús está queriendo decir es que está bien servir para Dios. Está bien congregarse, hay que congregarse. Está bien leer la Biblia, está bien conocer y estudiar la palabra de Dios, siempre y cuando sea el resultado de primeramente haber estado con Dios. Y es que es acá donde nosotros fallamos.
Es decir, no está mal que sirvamos para Dios, pero las prioridades son estas. Lo primero tiene que estar en el primer lugar. Lo primero es desarrollar la relación con Dios, es conocer a Dios para saber qué tengo que hacer para agradarlo a Él. Si no, voy a estar haciendo cosas que Dios no me pide. Vamos a estar haciendo cosas que Dios nunca me pidió. Y aunque parezcan buenas, pero quizás no es la voluntad de Dios. Y es ahí donde aprendemos a conocer a Dios. Hoy tenemos millones de libros cristianos, un montón de versiones de la Biblia. Tenemos decenas de grabaciones de predicaciones en YouTube disponibles gratuitamente. Tenemos decenas de cursos de seminario teológico, bíblicos, que se crean todos los días en el mundo, hasta la radio. Pero con todos estos recursos, no hay muchos que verdaderamente conocen a Dios. Muchos hombres y mujeres que dicen ser cristianos, cuando la crisis golpea, cuando la pandemia golpea, pareciera que nunca conocieron a Dios. Comparemos con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva visitada por el Espíritu Santo. No tenían todo lo que hoy nosotros tenemos, ni siquiera Biblia tenían. Ni hablemos de versiones, de predicaciones, ni hablemos del instituto de estudios bíblicos. Estaban siendo perseguidos a causa de Cristo. No tenían nada de lo que hoy nosotros tenemos. Sin embargo, el gozo que tenían en esa primera iglesia y los frutos que dieron para Dios nunca fueron igualados. Nunca fueron igualados. ¿No será que en esa iglesia primitiva, que no tenían nada de lo que nosotros tenemos hoy, pero tenían y dependían absolutamente del Espíritu Santo? Pensemos, meditemos. ¿No será que nosotros no hacemos más que apoyarnos en los recursos materiales, apoyarnos en nuestros talentos, apoyarnos en cualquier cosa buena, pero que no sea del Espíritu Santo? Porque recordemos, me viene a la mente Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, el interés de Jesús es más allá de que Jesús hace milagros, más allá de que Jesús predicaba lindo, más allá de lo que Jesús hacía. Jesús quería saber, quiero saber qué es lo que piensa la gente de mí. Quiero saber qué es lo que dicen de mí. Versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero esta no era la respuesta que Jesús buscaba. Versículo 15, Jesús le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El interés de Jesús fue más con sus discípulos, que estuvieron caminando con Jesús durante 3 años y medio. Jesús quería saber, a Jesús le importaba, por lo menos quiero saber qué es lo que piensan mis discípulos, que estuvieron durante 3 años y medio conmigo, a ver si realmente me conocen. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? A veces Pedro me sorprende. Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la Reina Valera, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mesías, Jesús, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. ¿Y saben lo que causó esta respuesta? Jesús se asombró y le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mire la tremenda
palabra que recibe Pedro por solo decir quién es Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¡Wow! Así como Pedro reconoce quién es Jesús, Dios reconoce quién es Pedro ahora. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¡Gloria a Dios! Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén y amén. Miren lo que causó cuando Pedro reveló quién es Jesús. Obviamente no fue su carne, sino que Dios le reveló. Pero esta confesión de haber conocido a Jesús, de haber conocido a Dios, miren la tremenda palabra, la tremenda promesa que recibe Pedro a través de Jesús. Sobre esta roca, a ti Pedro, a ti hombre, a ti mujer, a ti fulano, cuando tú me reconoces, cuando tú sabes quién soy yo, dice el Señor, sobre ti edificaré la iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellas. Iglesia, familia, iglesia eres tú. Y dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ataréis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda palabra! Miren, no necesitas saber mucha Biblia. Simplemente tenés que reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, tu Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el mismo Dios. En las iglesias primitivas solamente les predicaban sobre Jesús, Jesús resucitado. Pregunto, ¿realmente conoces a Jesús? ¿Realmente conoces a Dios? Saben que el viernes pasado compartí un salmo que tocó mucho mi corazón y está relacionado a esto de lo que venimos hablando. Salmo 27, versículo 1 al 3, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. David estaba siendo amenazado de muerte. David estaba siendo perseguido por sus enemigos. Por eso David se humilla para buscar la ayuda de Dios. David pasó mucho tiempo en el desierto, pero lo más admirable de David es que a pesar de las circunstancias, a pesar de la crisis, a pesar del desierto y de la persecución, él nunca dejó de buscar a Dios. Él nunca dejó de tener ese tiempo de intimidad con Dios. Él nunca dejó de desarrollar esa relación con Dios. Miren lo que dice en el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Después de meditar quién es Dios, dice: ¿de quién temeré, David? Si Jehová es mi luz y mi salvación, si Él es mi fortaleza, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? David confiesa: porque Jehová es mi luz y mi salvación, mi fortaleza. Aleluya. David, su confianza no estaba en cómo Dios lo hará. Su confianza estaba en quién es Dios para David. Conocía a Dios. No es creer cómo Dios lo hará. Y no estoy diciendo, uno se puede imaginar cómo Dios puede obrar. Pero lo que Dios hace es una locura para nosotros. Siempre nos deja con la boca abierta. Por eso quizás podemos imaginar, pero
te puedo asegurar, Dios siempre nos va a sorprender, porque sus pensamientos no son los mismos que nuestros pensamientos. Sus planes no son los mismos que los nuestros. Son más profundos y más altos. Entonces es creer quién es Dios, es conocerlo a Dios. Porque si sabes quién es Dios para tu vida, si conoces a Dios, no importa cómo Él lo hará, no importa cómo Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer de la mejor manera en que tú y yo nunca podríamos imaginar, y su nombre será exaltado. Gloria a Dios. Amada iglesia, lo único que tenés que saber es quién es Dios, es quién es Jesús. Te motivo para que en este tiempo, que es el mejor momento para que experimentes y desarrolles tu relación con Dios, para conocerlo a Dios, enfócate en eso. Enfócate en conocer a Dios. Medita la palabra de Dios. Pasa tiempos de intimidad con Dios. Porque así como Pedro declaró a Jesús: eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios te va a soltar una promesa para tu vida. ¿Así? Bueno, yo también te reconozco que eres Pedro, que eres María, que eres Juli, que eres Eli, que eres Israel, que eres Juan, que eres Marcelo. Y sobre ti edificaré la iglesia. ¡Wow! Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta promesa es la que tenemos nosotros cuando desarrollamos una relación con Dios y descubrimos quién es Él para nosotros. Amén, iglesia. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta hermosa palabra, porque esta palabra, Señor, nos revela quién eres tú. Nos muestra quién eres tú. Podemos saber que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que no hay otro Dios sino solo tú, Padre, que eres un Dios de amor y misericordioso, que eres un Dios paciente, que tú eres Jehová Nisí, Jehová Shireh, Jehová Rafa. Señor, que tú eres Elohim, que tú eres Shalom. Padre, podemos experimentar quién eres tú en cada dificultad, en los desiertos, en este momento, Señor, que muchos estamos pasando por esta pandemia, por esta crisis. Es aquí donde nosotros podemos conocerte, podemos experimentar quién eres tú, Padre Dios. Por eso te pido, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo para que nos hagas recordar las palabras de Jesús. Y, Señor, que nuestra confianza y nuestra dependencia solamente esté en ti, en tu palabra, en tus promesas, Señor, para que experimentemos la paz. No la paz que da el mundo, sino la paz que viene de tu corazón, Jesús. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de los hermanos, cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Te ruego, Padre Dios, que esta palabra comience a sembrar en sus corazones, Padre, y dé un 30, 60, 100 por uno de sus frutos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga. Recordá, el secreto donde radica la fuerza, el poder, está en tener una relación con Dios, en conocer a Dios. Amén. Dios te bendiga.